Bueno, me presento. Me llamo Jesús Olmos, mi nick es Xiao, Twitter XiaoCoder, mail xiao@checksum. Trabajo en Blueleaf. Me dedico básicamente a romper seguridad, hacer auditorías, pentesting, reversing, exploiting y sobre todo últimamente aplicaciones móviles. Y bueno, quería presentaros una herramienta que estoy haciendo. Es software libre y es un plugin de Chrome, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta herramienta era que cuando hacemos análisis manual y análisis automático, pues fusionar un poco esos dos conceptos, no tener, por ejemplo, el navegador y estar en un escritorio y tener 30 escritorios más allá. Gracias. Que me emociono. Bueno, básicamente quería presentaros una herramienta que es software libre y que os puede ser útil. Las fechas son muy aproximadas, ¿no? He estado hablando con varios desarrolladores de herramientas y tal. Pues en el año 2000 aparecieron muchísimas herramientas, la mayoría herramientas de consola, y eran bastante potentes, no eran demasiado usables, no eran demasiado seguras. Al igual ejecutabas un script bash, hacías un ataque, y en la respuesta del ataque venía otro ataque, un byte de escape, pues command execution, RM francés en el disco, y luego es cuando dices lo ejecuta como root. O sea, normalmente no eran multiplataforma, aunque las podías adaptar. De CPU y RAM están bastante bien optimizadas, no hacían rendering, no emulaban JavaScript, bueno, algunas sí, y eventos tampoco. Más adelante aparecieron los proxies, que eran bastante útiles, porque en las aplicaciones modo consola, al igual tienes el navegador, estás auditando una página web y coges la URL, te vas 30 escritorios más allá, pasteas la URL en la consola. Si la URL era muy larga, al igual 3 líneas en la bash, escapa los bytes de escape, vuelve otra vez al navegador, necesitas otro software para capturar la petición post, vuelve a la herramienta de consola, pastea la petición post, otra herramienta aparte para coger los cookies, pon las cookies de sesión y tal, y cuando alzabas la herramienta, al igual ya había caducado la sesión. Bueno, había maneras de solucionar todo esto, pero eso es exagerado, pero eso no había mucha usabilidad, ¿no? Los proxies, claro, en los proxies ya pues la URL ya la tienes ahí, toda la petición y tal, y es bastante más práctico, ¿no? Pero aún así, el proxy ya es un paso más, ya estás más cerca del navegador, pero no estás en el navegador, normalmente no emulas JavaScript. Algunos proxies sí que hacen rendering, pero bueno, mi idea era hacer un plugin de navegador que no emula JavaScript, sino que lo ejecuta directamente, ejecuta también todos los eventos que hayan, de manera que, bueno, para algunos casos va bastante bien. Bueno, entre hacerlo en HTML5 puro y hacerlo, en este caso es plugin de Chrome más algunos objetos de HTML5, ¿no? Lo ideal sería siempre tender a hacer HTML5. Lo que pasa es que si la herramienta fuera en HTML5, lo que pasaría es que tendríamos en un tab la herramienta y 30 tabs más allá tendríamos la banca online y estamos auditando la banca online. Entonces cogeríamos la URL, iríamos 30 tabs más allá, la herramienta HTML5, que sería una aplicación web. Sin embargo, al ser plugin Chrome, la herramienta está en el propio Chrome, de manera que puedes inyectar un script sonda en la página que estás auditando, puedes acceder al DOM, puedes coger los eventos, etcétera, ¿no? Bueno, ventajas de que sea un plugin de Chrome, pues bueno, ya la herramienta pasa a ser segura, entre comillas, en cómo se desarrolle, pero ya tiene las sandbox de protección, tiene los renderers de Chrome, bueno, el lenguaje JavaScript, que está bastante bien, bueno, todo su sistema de multiproceso, comunicación entre procesos, el entorno gráfico, bueno, y eso, que fusionas un poco la auditoría manual con la auditoría automática. La consola JavaScript está bastante bien, es como una shell en el navegador. El prefetching de DNS, programación asíncrona, bueno, tiene bastantes ventajas. El debugger, si en el debugger programar en JavaScript es otra historia. Pero se me oye más o menos, ¿no? Vale, entonces, tenía que decidir si lo hacía en Chrome o en Firefox. Yo antiguamente usaba Firefox, pero un día hice una página web
que decía, sube un fichero. Pero en realidad el botón de subir fichero no era un botón de seleccionar ficheros, era un botón de seleccionar directorios encubierto, ¿no? Entonces, cuando seleccionas el primer directorio para llegar hasta el fichero, recursivamente te podías llevar todos los ficheros del disco duro por Ajax. Entonces, ese día me pasé a Chrome. que tiene muchas más restricciones de seguridad, lo cual no siempre es una ventaja, porque restricciones de seguridad cuando estás desarrollando, pues lo hay que ir saltando un poco, ¿no? Bueno, las dos tienen bastantes usuarios, las dos son bastante multiplataforma, etcétera, ¿no? Pero la filosofía de extensiones Firefox es en plan, yo tengo un navegador y extiendes las funcionalidades del navegador. Con overlays, pues coges un menú y lo modificas, o abres una ventana o lo que sea. Entonces las aplicaciones son muy diferentes entre ellas. Tienes una aplicación que es una ventana, otra aplicación que es un menú, otra aplicación que es otro menú, ¿no? Es filosofía diferente. En Chrome tienes como un sistema, como si fuera un sistema operativo, y tienes aplicaciones. No sé, a mí me gusta más la API de Chrome, es más sencilla, quizás sea más potente la de Firefox, pero bueno, a mí me gusta bastante la de Chrome. Vale, entonces para desarrollar en Chrome, cuando tienes un algoritmo, pues tienes que decidir en qué tipo de componente pones ese algoritmo. Entonces, por ejemplo, el worker es de HTML5, el notification script es de WebKit, website script sería de un script normal de una página web y todo lo demás son del Chrome. Entonces, un worker, crear un nuevo worker tiene un coste, ¿no? Entonces, poner un worker para hacer una tarea que se acaba rápido, entonces no tiene sentido el worker para eso. Entonces, un worker es para un procesamiento que envías un input, está ahí procesando, abres N workers, son en paralelo, y cuando acaban, pues retornan un JSON o lo que sea. El content script es de Chrome y está bastante bien porque esto se inyecta automáticamente en cada página web que visites. Si picas F5 se refresca también el script este inyectado, ¿no? Pero claro, content script, eso se va a inyectar en todas las páginas web, va a ser un script optimizado, simplificado. Background script es sobre todo para eventos de menú y tal, porque eso no se ejecuta en un proceso aparte, no se ejecuta en ningún tab. Y lo puedes hacer persistente si quieres hacer procesamientos más largos y tal. Luego, tab injected es que en cualquier momento puedes inyectar en un tab un código. Si hacen F5, pues ese código desaparece, o sea, no se refresca, no es como un content script. O sea, es parecido a un content script, pero no está todo el rato ahí. Entonces, bueno, window script, puedes abrir ventanas de tipo window o pop-up, que window es independiente del navegador y pop-up es como una ventana dependiente del navegador. Vale, entonces, bueno, esto era, bueno, así muy por encima, estos son los principales componentes, ventanas para cargar word list, pues la herramienta principalmente lo que hace es fuerza bruta, bueno, de diccionario. Hay varios componentes de background. Todos los componentes de background tienen visibilidad entre ellos, o sea que uno puede llamar funciones que estén en otro. Sin embargo, para comunicarse con los que están inyectados en el navegador o los contexts, hace falta un sistema de comunicaciones que ofrece Chrome que está bastante bien. Bueno, el componente comp se encarga un poco de la comunicación entre componentes. Y la Storage API, bueno, es para el Local Storage de HTML5, que permite guardar en el navegador datos de forma persistente. Bueno, esto lo rehice el viernes. Bueno, o sea, esto es actualizado, esto es como es ahora. Entonces, según vas navegando por el menú de Chrome, porque como se basa sobre todo en botón derecho, Chrome, y atacar por aquí, atacar por allí, es bastante sencillo. Entonces, según vas clicando, se va generando un attack plan, ¿vale? Una estructura que es un plan de ataque, ¿no? Entonces, cuando dices ahora atacar, ese plan de ataque, el COM, lo que hace es inyectar el URL brute force, por ejemplo, le pasa el attack plan, y bueno, eso con un engine, que luego veremos un poco cómo funciona este motor de ataque, pues porque está optimizado para que no afecte al rendering y todo eso. Pues bueno, o sea, del URL brute para arriba todo es inyectado ya en un tab concreto. Entonces, si haces varios ataques, se crean varios tabs y cada tab es un proceso y dentro de cada proceso asíncronamente se están haciendo peticiones. Vale, las dos funcionalidades principales son el atacar por botón derecho en una URL, por ejemplo, y empezar a fucearla, ¿no? O fucear un formulario. En el caso del formulario es diferente, no puede estar inyectado en el tab porque cuando picas en Submit, si se refresca la página se perdería el script. Entonces esto es lo que hace el menú directamente, ejecuta el form crack. El form crack lo que hace es inyectar un autoclicker, que lo que hace es simulación de eventos, lo inyecta en un tab. Entonces el form crack es el que recorre la word list y va diciendo,
Vale, ahora este es el login, este es el password y este es el botón donde tienes que hacer clic. Este es el clicker, pues coge y hace clic ahí. Bueno, hace clic, emula todos los eventos que hayan en ese objeto. Y bueno. Bueno, esto es una historia mía. Bueno, el primer motor que hice, Low Priority Get, o sea, las peticiones que se envían aquí son síncronas, sin embargo, el recorrido de la word list es asíncrono, de manera que las peticiones salen asíncronamente. La sincronía se basa en setTimeout. setTimeout lo ejecuta con baja prioridad, de manera que el rendering, la experiencia de usuario es mejor, el input event, o sea, todos los eventos, todo antes que el código que ejecutáis en setTimeout. Entonces, bueno, como las peticiones son síncronas, no hace falta crear el objeto cada vez, se puede reutilizar. Consume muy poca CPU, pero este motor no iba muy rápido, iba solo 10 palabras por segundo. Entonces hice el superget, que este lo que hace es básicamente el recorrido de wordlist. Por internet dice muchas cosas, en plan recorrer en JavaScript las listas al revés porque es más eficiente y tal, pero recomiendo hacer profiling porque en algunos casos sí que es así y en otros casos no es así, ¿no? Este en concreto hacía recorrido de la wordlist inversa. Las peticiones HTTP son asíncronas, pero el recorrido sí que era síncrono. Iba, pues, en local, por ejemplo, me va a 130 palabras por segundo, en remoto puede ir a 70 palabras por segundo o a veces a unas 50 palabras por segundo, según. Consume más CPU, lógicamente, el render tiene un poco menos de prioridad, o sea que a veces por pantalla puede tardar un poco las cosas más en aparecer y tal, pero bueno, va bastante rápido. Luego hice el hyperget, que este, bueno, está basado en el setInterval, haciendo ticks. El setInterval es código un poco más privilegiado en el scheduler de Chrome que no el setTimeout. Vale, en el 1 y en el 3 hay control de la velocidad, porque setTimeout y setInterval permite poner un delay, que ese delay es aproximado, ¿eh? O sea, yo pongo setTimeout dentro de 2 segundos, por ejemplo, y primero pasan esos 2 segundos y luego cuando el scheduler de Chrome diga, bueno, ya ha renderizado, ya se ha vaciado la cola de eventos, pues ahora se ejecutaría ese código, ¿no? Sin embargo, setInterval, si estás en ese mismo tab, en ese momento, sí que tiene prioridad ese código. El recorrido está basado en POP, de manera que es inverso, y además se va vaciando la word list, de manera que el garbage collector va liberando memoria. O sea que es garbage friendly, o sea que es garbage collector friendly. Y luego, pero era casi perfecto, o sea, este motor era genial, estaba súper orgulloso, pero me di cuenta que cuando pasas a otro tab y estabas aplicando F5, empezó a ir lentísimo, una petición por segundo, o sea que ya no... Bueno, y esto es una historia que me gustaría hacer, pero que no es el último que hice. El último que hice está basado en el superget, o sea, es parecido. Bueno, esto es una historia. Vale, entonces formas de recorrer, for each, que dicen en todos los foros, no uséis for each, es lentísimo y tal, sobre todo en Firefox. En algunos casos concretos, for each va muchísimo más rápido que cualquier otro recorrido. O sea, hay que profilear un ejemplo real. O sea, por ejemplo, yo cometí el error al principio de profilear con, venga, voy a hacer una suma dentro del bucle a ver qué bucle va más rápido. Y con la suma, pues al igual pasa una cosa y luego con un ejemplo real pasa otra. Hay que profilear con casos reales. Entonces, bueno, en este caso el pop iba bastante rápido. El día haciendo pop de la wordlist iba bastante rápido. Y en peticiones asíncronas, podemos hacer, por ejemplo, el truco del image. ¿Vale? Eso carga la imagen rapidísimamente, entonces el problema es que no puedes acceder al contenido HTTP. O sea, si con Image haces peticiones a una página web, a un HTML, no puedes coger el código HTML. Pero sí que puedes coger si existe o no. O sea, para enumerar directorios, el Image ese va bastante rápido. Y con WebSockets no lo he probado, pero imagino que más rápido que el XML HTTP request, imagino que sí que era el WebSocket. Bueno, esto es el profiling que hice y tal. Después de optimizarlo y tal, el overhead estaba en el pass response, es decir, el callback. O sea, el motor iba rápido, pero cuando el motor dice, va, ya he recibido una respuesta HTTP, ejecuto el callback y para parsearla. Pues era ahí donde estaba el problema, ¿no? Eso era lo que había que optimizar. Vale, y entonces el último motor que hice era el NG de Superget, que se lleva más o menos bien. Vale. Bueno, algunas conclusiones. El overhead está en el pass response. Bueno. Vale, de cara a reducir falsos positivos, esto lo probé el domingo y dio bastante buenos resultados. Me baso en Gauss. O sea, la clave está en representar numéricamente la información. Luego, si la representas bien numéricamente, puedes aplicar un montón de algoritmos, ¿no? En el caso de Gauss, me interesa los extremos, es decir, todas las peticiones que sean normales,
las oculto, ¿vale? Y dejo solo las peticiones interesantes. Entonces, esto funciona bastante bien porque, por ejemplo, si las respuestas, o sea, si de repente recibo muchísimas respuestas muy parecidas, eso hará que la desviación estándar disminuya bastante y con que sea un poco diferente ya otra petición ya la detecta como interesante, ¿no? Lo que me falta hacer es que puedas aplicar Gauss de Gauss de Gauss, es decir, una vez has aplicado Gauss, al igual quedan todavía unas cuantas peticiones que son normales y otras que son interesantes. Entonces, molaría poder aplicar Gauss otra vez. Eso es activar el botón otra vez simplemente. Bueno, Manu Quintan se ha preparado un tema así chulísimo, lo que pasa es que no me ha dado tiempo de ponerlo. Este es el tema que tengo actualmente. Y bueno, los objetos algunos se pueden interactuar desde consola, es decir, es una aplicación que la podéis usar desde consola también, pero bueno, lo ideal es ir con el mouse. Bueno, esto lo tengo pensado añadir más adelante, que es un algoritmo de clasificación y básicamente para que vaya aprendiendo del auditor, que el auditor pueda hacer filtros y que vaya aprendiendo qué tipo de respuestas HTTP son normales y cuáles son vulnerabilidades. Es que lo bueno del Gauss es que como no, el Gauss no hace aprendizaje, de manera que cada vez aplicas Gauss, entonces es algo que se cumple. O sea, es que la distribución de las respuestas HTTP sigue más o menos una curva normal, entonces esto se cumple. Sin embargo, aquí es algo que se cumple para todo, es decir, esto aprende y luego tiene que aplicar eso mismo para todos los casos. Sin embargo, Gauss es específico para cada caso. Bueno, hay también un sistema experto, es una word list de errores, errores conocidos, y si se detecta esos strings y tal, pues se lo marca como sospechoso también. Entonces, bueno, habían algunas limitaciones por las excesivas restricciones de seguridad de Chrome. Por ejemplo, en Chrome puedes instalar un menú para que cuando pique en botón derecho, tienes ahí tu menú. Pero ¿qué pasa? Que cuando pica, imaginaos que picáis en un texto, una caja de texto, ¿vale? Botón derecho, entonces eso entra en un callback y ese callback realmente no recibe, como ese callback se ejecuta en background, no recibe información del DOM, no sabe qué evalúe ahí dentro de ahí, entonces había que extender la funcionalidad de Chrome. Entonces eso se hace con un truquillo que es con un hook, o sea, con un content script, de hecho es el único content script que he usado, intento evitarlos. En cada página que visitéis se inyecta ese content script que lo único que hace es que si picáis botón derecho, en el caso que... bueno, luego os lo enseño el código mejor. Cuando piquéis botón derecho, transmite al Chrome el campo en el que habéis picado, el valor, bueno, algunos datos. Luego os enseño la estructura en concreto. Luego, para cargar la wordlist, claro, era un percal, porque tengo restricciones de seguridad, no puedo acceder a ficheros. Eso al final había que usar Ajax con file // y acceder como si fuera una petición HTTP a local. Y luego, bueno, programación orientada a objetos, no se usa el método bind, para los callbacks en orientación a objetos, pues hay que usar bind, entonces usar 2 punteros en vez de 1 y bueno. Luego temas de cross domain, cross origin, si queréis hacer brute forcing de DNS, pues no podéis por esta restricción, ¿vale? Pero bueno, tampoco era una funcionalidad que tuviera en mente. Y luego que no he visto hasta ahora cómo interceptar peticiones post, es decir, intercepto get, pero post, tengo que mirarlo más esto. O sea, no he visto en Mozilla sí que se puede hacer, pero aquí no he visto que se pueda. Luego, bueno, supongo que conoceréis algunas URLs de estas de Chrome, pero sobre todo la más interesante, Chrome URLs, porque muestra todas las otras URLs. Y luego, pues tenéis una herramienta programada en Chrome, pues ya directamente crea todas estas funcionalidades de Chrome. Sobre todo la parte de eventos, ver los eventos que se están lanzando y tal, los sockets, y bueno. El profiler. Pero bueno, este no es el profiler de extensiones Chrome, sino es el profiler interno de Chrome. En Chrome, con Shift Escape, abrís un task manager, ¿vale? Y desde ahí podéis ver los procesos y ver cuánto consumen de RAM. En general, la aplicación esta, aun cuando está atacando, consume como si fuera otra página web más. O sea, realmente no consume demasiado más. A veces sí que consume un poco de CPU, pero tampoco mucho. Bueno, la diferencia entre hacer una herramienta con threads es que los threads normalmente son scheduleados por el kernel Linux, sin embargo, las peticiones asíncronas por el scheduler de Chrome.
Hay lenguajes de programación que el scheduler también es fake, realmente es como si fuera sync. Entonces, claro, haces 20 peticiones simultáneas y eso puede freír la página web. Sin embargo, aquí la sincronía va diferente, es decir, no es que se lancen 20 a la vez. Por ejemplo, si lanzas 20 a la vez y luego hay 20 sleeps y luego lanzas otras 20, pues no es lo mismo, hay un poco más de probabilidad de provocar DOS que en async. Pero además ya veremos que el Chrome tiene una característica que hace que las peticiones, si estás empezando a tirar la página web, empiecen a ir más lentas, entonces así evitas DOS, que eso está bastante bien. El anti-DDoS HTTP throttling es una limitación de peticiones. Yo pensaba que esto al principio iba a ser un problema, porque dije, hostia, el Chrome no permite hacer peticiones simultáneas muy rápidamente, o sea, lo detecta como DOS y lo corta directamente. Sin embargo, todo lo contrario, fue una ventaja. O sea, según cómo se programe, lanzas peticiones y enseguida salta esta protección y lo corta, pero según cómo se programe, no. Sin embargo, cuando empiezan a fallar peticiones, pues entonces cuando empieza a subir el failure count y empieza a subir el delay y las peticiones van más despacio. Y si cae totalmente el sistema, lógicamente se pararía. Bueno, el Task Scheduler y tal. Bueno, el Task Manager, perdón. Bueno, las ventanas que vemos abajo a la derecha son Notification, eso es de WebKit. Y aunque estemos en otro escritorio haciendo otra cosa, documentando lo que sea, nos aparece, ha finalizado tal ataque o está empezando tal ataque. O sea, está bastante bien. Bueno, algunas funcionalidades de la herramienta. Un bloqueador de sesión. Esto lo que hace es abrir un tab que va haciendo peticiones cada minuto para si hay expiración por tiempo de inactividad, pues eso va haciendo peticiones de manera que ya no expira la sesión. No expira la sesión basada en actividad. Además, si detecta que se ha expirado la sesión, nos avisa, porque al igual estamos haciendo ataques y de repente cada ataque está yendo por un if diferente y de repente entra en un if que corta la sesión directamente. Entonces, esto nos avisaría, oye, que estás haciendo ataques fuera de sesión. Luego, por ejemplo, puedes editar las cookies, puedes fucear URLs, escanear directorios, craquear formularios. El logger va logueando las peticiones que se van haciendo desde el navegador. Bueno, clic on links, picas y en tabs todos los links que hay en la página web. Decodificadores, bueno, el reductor de falsos positivos y un identificador de errores. Vale, entonces voy a hacer una demo y luego os enseño código. Este es el laboratorio de pruebas, oneorone.com. Es una página en local, o sea, no me estoy conectando a internet ni nada de eso. Seguro que os suena. Vale, entonces, bueno, por ejemplo, con botón derecho, bloquear sesión, aparece un tab por ahí, en modo, es un modo que se llama Pinet, que es que no tiene el título, solo tiene el icono, y ese tab está ahí haciendo peticiones cada minuto para que la sesión siga viva, básicamente. Y es el que nos avisará si la sesión caduca. Por ejemplo, según donde piquéis, aparece un tipo de menú u otro. Por ejemplo, si seleccionáis un texto y picáis botón derecho, pues tenéis decoders, encoders y tal. Si picáis botón derecho en una URL, pues tenéis la lista de URLs que hay, ¿vale? Y si lanzáis por una URL de directorios, pues de forzar directorios, o si queréis hacer fuzzing, pues fuzzing directamente. Y también podéis, por ejemplo, ir aquí al campo de usuario, botón derecho, seleccionar la worklist de usuarios, botón derecho, seleccionar la worklist de passwords, botón derecho en el botón y craquear, ¿vale? Y efecto demo.
Vale, entonces esto ha ido probando automáticamente unas cuantas palabras. Lógicamente el frontend está currado, pero el backend no está nada currado y es simplemente un pop-up. En vez de abrirte un mail, pues he puesto un alert simplemente, ¿vale? Pero esto va haciendo peticiones, ¿no? Y detecta automáticamente cuando se ha logado. Lo bueno de esto es que emula todos los eventos que hayan en el botón login. Luego os enseño el código. Si picáis en nueva URL, botón derecho, fucear, ¿vale? Entonces, si picáis Start, fucearía todos los parámetros directamente, pero podéis poner, con el símbolo de modilla, especificáis dónde queréis bruteforcear, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Vale, podéis bruteforcear valores de parámetros, nombres de parámetros, directorios, según donde pongáis almohadilla y donde se van a probar las palabras. Vale, 176 palabras por segundo, en 5 segundos. Y tenéis aquí las notificaciones de que ha finalizado. Pero claro, la mayoría de peticiones son peticiones normales. Entonces vamos a aplicar Gauss y nos quedamos solo con peticiones interesantes, ¿vale? Vamos a ver qué hay aquí. Bueno. No es real, ¿eh? No, o sea, realmente esto es preparado en one-on-one para que tenga esta vulnerabilidad, ¿eh? O sea, es un print. O sea, bueno, y esta otra es lo mismo, pero codificado. Vale, entonces si vamos, por ejemplo, aquí, que este es el que mantiene viva la sesión, si vamos a la consola JavaScript, vemos que haciendo peticiones y sesión OK. Entonces, básicamente, contea palabras y líneas porque si me basara en el número de bytes, si la página responde cada vez un diferente número de bytes, pues no habría variado, o sea, podría variar. Esto de aquí, ¿vale? La primera vez que lo vi fue en una herramienta que se llama Piper. Me pareció una idea buenísima, porque no hace falta hacer algoritmos de distancias entre párrafos o Leibstein o cosas de esas, porque conteando palabras y líneas normalmente varía como mucho una propia palabra, pero no el número de palabras, o el número de líneas no suele variar. Al igual hay un banner publicitario que va variando, lo que sea, pero no... O sea, más o menos suele funcionar. Entonces... Bueno, entonces aquí, desde la consola, podéis, mediante el objeto Gauss, podéis acceder a... O sea, hay varios objetos que son globales que podéis acceder directamente desde aquí, ¿no? Vale. O sea, para el que ajusta la shell, seguimos teniendo shell. O sea, realmente lo que es shell JavaScript, ¿no? O sea, vale, entonces os voy a enseñar un poco el código. Vale, este editor es bastante chulo, está muy bien. No sé si os suena. El Sublime Text Maker. Lo que pasa es que este en concreto es una edición especial. Es GDB Edition. Más o menos, más o menos. Bueno, no he dicho nada. Vale, pues a ver, os enseño un poco de código. Por ejemplo, el bruteforceador de URLs. Pues al iniciarlo lo que hace es enviar un mensaje al COM, que está en backend, diciéndole ya estoy listo, ya me he cargado en RAM y ya estoy listo para iniciar el ataque. Entonces el COM le envía, vale, ahora ataca, o sea que es otra señal, que es run, ¿vale? Y desde aquí pues ya empieza, ya inicia el start es cuando picas en el botón, y luego desde aquí pues simplemente como está todo distribuido en varios objetos, es lanzar el engine,
crear el callback on data, on end. En programación asíncrona es importante detectar el final de una ejecución. Y bueno, y ahora mismo estoy usando superget, ¿vale? Pero bueno. Bueno, async, esto es para hacer peticiones asíncronas. Los ticks se basan en set timeout. El attack plan, a ver, que esto es interesante. Bueno, el attack plan guarda parte de configuraciones, guarda, por ejemplo, la URL, el vector de ataque, es decir, el botón en el cual tienen que hacer los clics. Targets es si el formulario tiene campos y hacemos botón derecho en varios campos, pues va creando un nuevo elemento dentro de la estructura targets. Y luego esta información se le pasa a los scripts que están. Es como si hubieran dos bandos de scripts, los que están en background y los que están en el tab. Los que están en el tab tienen acceso a DOM, pero tienen acceso a otras cosas que tienen accesos de background. Entonces, se va a comunicar y enviar la estructura con todos los datos. Por ejemplo, los propios settings no los pueden acceder, entonces se va a enviar. Entonces, por ejemplo, HTTP, pues... Bueno, HTTP simplemente permite registrar eventos de finalización y de recepción de datos, evento de error. Hace la petición síncrona típica, la petición asíncrona también y con el truco del IMG, ¿vale? Para hacer peticiones con el objeto y más. El brute forceador de URLs. Vale, este tiene comunicación con el autoclicker, ¿no? Y luego os enseño el autoclicker, que es más o menos interesante. Vale. Vale, esto cuando se inicializa, crea un listener, el handle este aquí, y luego esto inyecta el clicker. Entonces el clicker envía, vale, ya estoy cargado en RAM, ya estoy listo, ¿no? Entonces envía clicker ready. Entonces el walk, el método walk, lo que hace es un paso más en la word list. De hecho, en la word list primero se hace buffering, se prepara un array de click plans y en cada walk pues se envía un click plan nuevo. O sea, se recorren los click plans. En vez de recorrer la word list, pues tiene ya generado todo el producto cartesiano, usuarios, passwords y tal. Y el walk pues pasa a la siguiente palabra, ¿no? Y el clicker OK va haciendo ping, porque si al refrescar la página muere el clicker hay que volver a inyectar. Esta funcionalidad lo hice el domingo de manera que no está demasiado testeada, ¿eh? Podría ser que en algún tipo de formulario no funcionara, ¿eh? Pero bueno, esto quería enseñaros sobre todo la idea esta de tener una herramienta en el propio navegador. Bueno, este es el buffering. El walk simplemente coge y hace un pop y envía la siguiente petición. Y el clicker, bueno, cuando recibe el autoclick, hace un emulate y envía toda la estructura, todo el click plan. Y el emulate lo que hace primero es recorre todos los campos de texto y va rellenando con el value que sea, tiene el ID y el value, ID value, ID value, y luego lanza el real click. Y el real click intenta simular un click real en el que hace primero un mouse over, luego un mouse down, un mouse up y un click y un submit. Pero solo si está creado el evento, es decir, si no hay instanciado el mouse down, no se lanza el mouse down, ¿no? Si hay solo submit, pues solo se lanzaría el submit. Pues hay páginas, por ejemplo, como Google Play, que tienen ahí montado un sistema que tienes que primero hacer mouse over, mouse down y en mouse up es cuando se lanza la instalación de la aplicación Android, pero en mouse up, si no has pasado antes previamente con un mouse over y un mouse down, no se ejecuta, ¿no? Entonces, estimularía los tres eventos. Y bueno, y para lanzar el click es directo y el submit también, sin embargo, para lanzar otros eventos hace falta usar el init mouse event. Y bueno, a ver qué más por aquí. Vale, el menu hook os lo enseño mejor desde el debugger del navegador. O sea, si visitamos cualquier página web, bueno, ahora estoy en local, pues cargo esta. O sea, si visitamos cualquier página web, tenemos aquí en sources los scripts y HTML de esa página web. Pero en content script tenemos pues, los content scripts inyectados en esa página web. Y en este caso pues hay un menu hook
que extiende las funcionalidades del menú. Entonces, yo recomiendo que la herramienta, por defecto, la tengáis deshabilitada y solo cuando vais a hacer una auditoría la habilitéis. Básicamente para no estar inyectando el script este. Es decir, deshabilitarla aquí simplemente y habilitarla cuando vais a hacer la auditoría. Pero bueno, en principio no interfiere en eventos de la página, no he encontrado por ahora ningún problema. Yo siempre tengo la herramienta activa y no he tenido que yo sepa ninguna interferencia. Me he conectado a bancas online y por ahí. Y esto simplemente lo que hace es, cuando picas botón derecho, pues recoge el ID, el value y algunos datos más y los envía a background, perdón. Con el send message. Fijaos, es que el sistema de comunicación de Chrome es sencillísimo. Yo digo Chrome extension send message y envío esta estructura. Y luego desde el otro lado pues hago un listener y entra ahí en esa estructura. Entonces tú mismo te montas el protocolo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso con methods. Si recibe el com un right click, pues es que está recibiendo el mensaje de aquí, de esto. Y bueno, y en principio, a ver. Bueno, quería agradecer a Manu Quintans, que se ha corrido una interfaz gráfica bastante chula, lo que no me ha dado tiempo de ponerla. Lex Nubella, que me ha pasado errores SQL, de Java, etcétera, para el sistema experto. A Blueleaf, porque me ha permitido, o sea, lo he hecho sobre todo en tiempo libre, pero también me ha permitido algunas horas de desarrollo en el trabajo. Y, lógicamente, a la organización, que sin ella no sería posible todo esto. El código está aquí, en un repositorio en Bitbucket, y bueno, si queréis contribuir ya es software libre. Pregunta. Buenas. Sí, vale. Bueno, enhorabuena. Yo he estado con la boca abierta yo creo desde que has empezado. Tengo un par de preguntas. Bueno, el ejemplo que has puesto en la demo en el One or One lo que has hecho ha sido un dot slash y has sacado un shadow. En las brute forces que has puesto tú, es una wordlist al final, ¿no? De pruebas. Bueno, primero una pregunta un poco absurda, pero ¿lo que tienes en la misma wordlist las tienes encodeadas o tienes una wordlist y las encodeas cuando lanza la herramienta? Eso por un lado. Otro, cross-site scripting, no has metido, aprovechando que tienes ahí un fuzzer de parámetros brutal, aparte de para ese tipo, pues has dicho brute force de directorios y tal, ¿no has aprovechado nada para hacer testing de cross-site scripting con esta herramienta? En principio, esto es una herramienta que lanza wordlist. Si tú preparas una wordlist con cross-sites, vas a probar cross-sites. Y si es una herramienta si preparas una wordlist con otro tipo de ataques, hará ese ataque. O sea, y de hecho, en el fuzz, la wordlist que viene por defecto, ya vienen algunos ataques de cross-site. Pero tú lo tienes preparado porque al final en esa lista de resultados que tienes también tienes contemplados cross-site scriptings que los recogería como algo detectado, me refiero. Vale, ya he entendido. Eso se debería hacer en el sistema experto, ver que, por ejemplo, si yo envío un hola, pues ver que me devuelve ese hola, por ejemplo. Sí, eso es. O sea, si lo tienes implementado. Sí, la wordlist luego la defines tú con tus cross-site scripting o lo que sea. Y ya te digo, también importante para el test del cross-site scripting, si encodeas tú, si tienes unos encoders en el código o tienes que meter en la wordlist encodeadas las diferentes pruebas. Vale. Bueno, en la wordlist habría que poner los encodings. En el caso de la wordlist de fuzzing, tiene por ejemplo, los traversal directories, pues los tienen encodeados también, con el tanto por ciento 00, sin él, tal, o sea, todas las combinaciones en la propia wordlist. Y en cuanto a lo de las wordlists, no os he enseñado el gestor de wordlists, que está por aquí. A ver, cada aplicación Chrome que instalas crea un botón aquí, ¿vale? Entonces, desde aquí puedes gestionar las wordlists, ¿vale? Entonces hay varias que vienen ya de serie y luego puedes cargarte una wordlist nueva. Esa wordlist que tú cargas se guarda en el local storage solo el path. O sea, no se guarda en el navegador toda la wordlist. Y cuando vas a hacer ataques, cuando realmente se carga la wordlist. Realmente el tiempo de carga, yo pensaba que sería lentísimo en Chrome, pero va bastante rápido.
Yo tengo una implementación con Speedy. ¿Has probado el Speedy Protocol de Google? No. Y intercepción HTTPS. Porque yo intenté con el API de Chrome y era imposible coger datos del certificado y ponerte en medio. ¿Lo has probado? He probado tener el logger estando en Gmail, que Gmail va por HTTPS, y algunas peticiones sí que salían. Me lo tienes que enseñar No con me he calma. fijado, al igual salía alguna petición que iba en HTTP. No sé. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Ok.